Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, durante mi último semestre de primavera, ya había tomado todas las clases que necesitaba y tenía una hora extra durante el día que podía usar solo para estudiar. Tenía un aula entera para mí solo para estudiar, pero generalmente solo jugaba juegos en mi teléfono. Era durante mi tercer periodo, así que no podía irme a casa temprano ni nada por el estilo, pero aún así era un buen descanso para mí. Un día llegué a mi hora de estudio y realmente tenía algunas tareas que hacer. Comencé a trabajar y pasé unos 20 minutos hasta que se anunció un bloqueo por el sistema de megafonía de la escuela. A todos se les indicó que cerraran sus puertas y regresaran a sus aulas si no estaban en ellas. Al principio, no estaba seguro si era un simulacro o no, así que fui y cerré la puerta. El aula en la que estaba se encontraba en un ala de la escuela que estaba más lejos de los pasillos comunes y la cafetería, así que pensé que ningún maestro vendría por allí ni escucharía nada, así que volví a mi tarea. Aunque debo admitir que estaba un poco asustado, realmente no le di mucha importancia, porque durante mi tiempo en esa escuela habíamos tenido 2 bloqueos anteriores que resultaron ser falsas alarmas. Estaba trabajando en mis tareas cuando de repente escuché un golpeteo en la puerta. Me acerqué y vi a un chico afuera. Abrí la puerta y me dijo que había visto a un tipo extraño en el pasillo. El chico parecía estar en pánico, así que lo dejé entrar a la habitación y cerramos la puerta. El chico me explicó que salió a tomar agua y vio a un tipo mayor y espeluznante caminando hacia él. El chico no pudo regresar a su aula original porque tendría que pasar junto al tipo espeluznante. Apagué las luces en el aula y ambos nos fuimos a la esquina trasera. Estuvimos sentados en un silencio total y oscuro durante varios minutos. Le susurré al chico y le pregunté cuál era su nombre, pero parecía haber desaparecido. Luego, hubo otro golpeteo en la puerta del aula. En este punto, estaba bastante asustado, pero me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Escuché al otro lado a alguien decir «policía». Me quedé impactado. Abrí la puerta y vi a varios agentes. Uno de ellos me sacó de la habitación inmediatamente. Estaba tan confundido como podía estar, pero luego los vi entrar en la habitación y poco tiempo después salir con el chico al que había dejado entrar. Lo llevaron y me dijeron que él fue la razón del bloqueo. Resulta que era un exalumno que se graduó 2 años antes. Había ido a la escuela y había hecho varias amenazas contra ella, pero un miembro del personal lo vio poco después de entrar. Realmente me desconcertó saber que estuve solo en un aula con él. Esta historia sucedió en mi último año de secundaria, que fue hace unos 5 años. Ese año añadieron una nueva habitación en la parte trasera de la escuela. No puedo recordar el nombre exacto que usaron para la habitación, pero básicamente era un área con varias computadoras y mesas, utilizada para brindar ayuda adicional a los estudiantes con la escuela y para recuperar exámenes, entre otras cosas. Había sido creada a partir de un aula abandonada que no se usaba desde hacía varios años. En ese momento estuve fuera de la escuela durante 2 días debido a una infección en el oído y durante ese tiempo me perdí una prueba de matemáticas. Cuando regresé al profesor de matemáticas, me permitió hacer la prueba durante el estudio, así que fui a esa nueva habitación a tomarla. El profesor, el señor Marcus, no quería ir a la habitación y vigilarme mientras tomaba la prueba, así que me dejó ir solo y dijo que confiaba en que no haría trampa. Caminé hasta la habitación, que estaba prácticamente en el extremo opuesto de la escuela. Una vez allí, me senté y comencé la prueba. No era muy larga, pero era muy importante. Justo cuando llegué a la tercera pregunta, el teléfono en la habitación comenzó a sonar. No quería levantarme y contestar, pero supuse que probablemente era el señor Marcus. Me acerqué y contesté. Me dijeron que estábamos en un bloqueo y que había una persona sospechosa en el edificio. Me asusté al estar solo en esa habitación sin nadie más, y ni siquiera había un aula al lado al que pudiera ir porque estaba vacío. El aula estaba entre 2 vestuarios del gimnasio, que también estaban cerca. Hice lo que se me indicó y cerré la puerta. Mientras lo hacía, decidí echar un rápido vistazo al pasillo. Estaba completamente vacío y tranquilo.
Regresé y decidí apagar las luces. Me alejé de la puerta y me dirigí hacia atrás. Saqué mi teléfono y utilicé la pantalla para darme algo de luz e intentar responder más preguntas del examen. Sin embargo, no podía concentrarme realmente con el bloqueo. De repente, escuché la puerta de la habitación abrirse. En ese momento recordé que no había cerrado la puerta rápidamente. Me agaché debajo de la mesa en la que estaba. Apenas podía ver un poco de luz que entraba desde la puerta y vi botas en el suelo. Al menos parecían botas, ya que no podía ver mucho. Estaba aterrorizado y contuve la respiración para no hacer ruido. Quienquiera que estuviera allí permaneció en la puerta por un tiempo y luego la cerró. Apenas escuché pasos entrando en la habitación. Literalmente temblaba tratando de no hacer ruido. La habitación entonces quedó completamente en silencio y así se mantuvo. Respiré lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Esperaba en cualquier momento sentir que alguien me agarraba por detrás o algo así, pero de repente escuché el sonido de una computadora cayendo de un escritorio al suelo. Luego escuché el ruido de un hombre gritando y vociferando. Parecía como si quienquiera que estuviera en esa habitación hubiera entrado en un ataque de ira y estuviera gritando y rompiendo cosas. Abrí los ojos y miré hacia el lugar de donde venía el ruido. Todavía no podía ver realmente nada, pero podía escuchar de dónde venía todo el ruido. Y estaba al otro lado del aula, a mi izquierda. Estaba aterrorizado y sabía que necesitaba salir de allí. La salida estaba directamente frente a mí y a la derecha, y los ruidos estaban directamente frente a mí, a la izquierda, así que decidí correr hacia ella. Respiré profundamente, y luego salí de debajo del escritorio y corrí tan rápido como pude, mientras quienquiera que estuviera allí seguía aparentemente destruyendo cosas en la habitación. Corrí hacia adelante para abrir la puerta, y apenas pude ver hacia dónde iba. Tropecé con una silla justo antes de llegar a la puerta, pero aún logré salir. Escuché al hombre gritar mientras salía de la habitación y corría por el pasillo. Corrí hasta la parte delantera de la escuela, donde vi a un oficial de policía. Grité dónde estaba el tipo y que estaba destruyendo cosas. Otro oficial me llevó fuera de la escuela. Después de un tiempo logré calmarme y terminaron atrapando al hombre. Pude irme a casa justo después de eso. Me siento muy afortunado de haber salido de esa habitación, porque obviamente quien estaba allí era muy peligroso. En mi primer año de secundaria, durante el primer semestre, tenía una clase de educación cívica como última clase del día. La escuela a la que asistía tenía un tamaño bastante promedio, diría yo. Recuerdo que la clase en la que estaba tenía alrededor de 20 niños. Ya habían pasado un par de meses en el año escolar en este punto, y en una tarde de jueves estábamos todos escuchando a la maestra dar algunos anuncios cuando de repente sonó el teléfono en el aula. La profesora, la señora Lindström, se acercó y contestó. Luego colgó y nos dijo a todos que la escuela estaba bajo un bloqueo. Parecía bastante seria y nos dijo que no era un simulacro. Cerró la puerta de su aula, apagó las luces y nos instruyó ir hacia la parte trasera del aula. Todos nos levantamos de nuestros pupitres y nos dirigimos hacia atrás. Había muchos susurros, pero nadie parecía saber por qué estábamos bajo bloqueo. Cuanto más tiempo permanecíamos allí, más preocupados parecían todos, lo que me hizo empezar a preocuparme. Comencé a pensar en todas las posibilidades de lo que podría estar sucediendo. Después de un tiempo, todo se quedó en silencio y en un momento escuchamos pasos bajando por el pasillo, pero no sabíamos de quién eran. El bloqueo continuó probablemente durante otros 30 minutos, antes de que llegara otra llamada al aula anunciando que el bloqueo se había levantado. Regresamos a clase durante los últimos 15 minutos más o menos, pero lo único en lo que podía pensar era en lo que podría haberlo causado. La escuela fue despedida después de eso y me fui a casa para tomar mi autobús. Cuando salí de la escuela, noté varios autos de policía con luces intermitentes. Todos estaban hablando sobre el bloqueo y escuché varios rumores sobre lo que era, pero no fue hasta más tarde esa noche que obtuve la respuesta real. Mi amigo Robbie, cuya madre trabajaba en la escuela,
Me dijo que el bloqueo había sido causado por un estudiante que afirmaba haber visto a un hombre extraño merodeando por los pasillos. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva de la escuela, se descubrió que una de las puertas traseras estaba abierta y se determinó que el hombre había abandonado el área. Se realizó una búsqueda breve, pero nunca se encontró al hombre. Al día siguiente, cuando volví a la escuela, todo parecía bastante normal. Para la tercera hora, ya me había olvidado de lo que había sucedido el día anterior. Era un viernes, así que estaba emocionado por ir al juego de fútbol esa noche. En medio de mi clase de tercera hora, que era historia, tuve que ir al baño. Sabía que la profesora era de las más amables y no requería un pase ni nada, así que simplemente pregunté y me permitió ir. Caminé por los pasillos hacia los baños que están hacia el final. Tan pronto como abrí la puerta e entré, me encontré cara a cara con un hombre que nunca había visto antes. Llevaba un gorro de invierno, tenía el pelo largo y negro y una pequeña barba. Parecía realmente sorprendido de verme. Ambos nos quedamos mirándonos durante 1 o 2 segundos. Luego el hombre se acercó a mí y yo me di la vuelta y corrí. Regresé a la clase y le conté a mi profesora lo que había visto, y la escuela volvió a entrar en otro bloqueo. Esta vez nos mantuvimos en bloqueo durante más de 1 hora. Estaba aterrorizado, pero finalmente terminó, y después, a todos, se nos permitió irnos a casa temprano. Nos dijeron que finalmente atraparon al hombre. Lo que no entiendo es cómo no lo encontraron la primera vez que la escuela estuvo en bloqueo y qué estaba haciendo allí en primer lugar. Gracias por acompañarme en esta experiencia escalofriante en la escuela. Espero que hayan encontrado esta historia tan fascinante como aterradora. Antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a reflexionar sobre la importancia de la seguridad escolar y cómo situaciones inesperadas pueden afectar nuestras vidas diarias. Quisiera saber, ¿qué lecciones han extraído de esta historia? ¿Cómo creen que podríamos mejorar la seguridad en las instituciones educativas? Dejen sus reflexiones y pensamientos en los comentarios. Además, no olviden darle like a este video si les ha gustado y suscribirse al canal para más contenidos emocionantes y reflexivos. Vuestras opiniones y sugerencias son vitales para hacer crecer nuestra comunidad. Así que anímense a compartir sus pensamientos. Estoy ansioso por leer sus comentarios y aprender junto a ustedes. Hasta la próxima aventura.